Bueno, morraleros, pues vamos con la tertulia semanal y bueno, pues dado el periodo del año en el que nos encontramos, a menos de un mes de la apertura de la media veda y habiendo presentado hace un par de meses escasos el proyecto Coturnis aquí en el Morral con José María Mancheño, José María Gallardo y Jesús Nadal, hoy, bueno, pues os volvemos a traer este proyecto, pero de la mano de personas que trabajan en el campo y bueno, pues en su día a día lo están trabajando y lo están sacando adelante, que nos van a explicar cómo funciona, cómo trabajan, objetivos y bueno, pues los resultados que están obteniendo del proyecto Coturnis. Proyecto que, como bien sabéis, trabaja para la conservación de la codorniz y, como bien sabéis, es un proyecto de la Fundación Artemisan que no sería posible si no fuera por la financiación de Mutuasport, y en el que colaboran, bueno, pues todas las federaciones autonómicas y la Federación Nacional con la Universidad de Lérida. Y bueno, pues como os he comentado, ya nos están esperando los protagonistas que nos van a enseñar, con los que vamos a aprender más aspectos y cómo colaborar y cómo trabajan con el proyecto Coturnis. Miguel Ángel Valero, guarda rural de la Sociedad Cinegética Arsense en Azuaga, provincia de Badajoz. Muy buenas y bienvenido al Morral. Buenos días. ¿Todo correcto? Todo correcto. Bueno, me alegro. También nos acompaña Claudio Sánchez, director de la Escuela de Caza de la Federación de Castilla y León y presidente del Club de Cazadores El Barranco de Castrejón, de Trabancos en Valladolid. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo de momento correcto, sí. Perfecto. Y completa la tertulia el gran Jesús Nadal, doctor en biología animal, líder científico del proyecto Coturnis y experto en gestión de caza menor. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Bien, trabajando como nos toca siempre. Bueno, ¿qué tal lleváis el verano? Bien, ¿no? Bueno, por bien, bastante bien. Bueno. Preparándonos para estas olas de calor. Bueno, vamos a centrarnos un poco en la materia, el proyecto Coturnis. Antes de entrar en materia, quería haceros una pregunta. ¿Cómo se prevé la temporada este año de codorniz? Por aquí, por la zona sur, nosotros estamos ubicados prácticamente en la linde con Andalucía. Y, hombre, la cría de codorniz ha criado las 2 veces, como todos los años, bastante bien. Se ve bastante codorniz. Y no se ve en principio mal, esperando las olas de calor que las muevan, porque si hace excesivamente calor, aquí en la zona nuestra se suben un poquito a regadío, se suben y entonces hay menos densidad, pero bueno, eso no depende de nosotros. En principio la cría, se han visto 2 crías bastante bien. Uh-huh. Claudio, por tu zona de Valladolid. Bueno, Valladolid bueno, no es una zona precisamente muy codornicera. Castilla y León sabes que es muy amplia. Sí. Y Ávila, Segovia y Valladolid flojeamos bastante, y Zamora, pero sí que han entrado este año, la verdad que han entrado bastante antes que otras veces, que yo tenía un amigo que le encantaba el tema de la codorniz y siempre decía que en Valladolid había que oírlas cantar por San Marcos, que es el 25 de abril, y este año sí que se han escuchado algunas muy a principios de abril, a finales de marzo incluso, se oía alguna. Y bueno, luego ya pues nos vamos, claro, si ya nos vamos a la zona del paraíso, de la codorniz, no sin entre comillas, sino el paraíso a secas, ya nos iríamos a Burgos, a León, la zona palentina y algo de Soria, de que sí, ahí como siempre, pues vamos, creo que va a ser un año bastante bueno, para Castilla y León, pero vamos, por la nota que nos suben esas provincias que os he comentado, claro. Claro, pero esto siempre es una incertidumbre. Al principio siempre se las oye, siempre se las escucha, pero luego, a la hora de la verdad, no se sabe si porque se cosecha muy pronto o porque va cambiando los hábitats o por qué, pero al final no hay la codorniz que se pensaba, ¿no? Claro, hombre, es que el hábitat es fundamental, y es que ahora como está la moda o la costumbre que están cogiendo los agricultores de recoger la cosecha, recoger la paja e inmediatamente pues roturar las fincas. Y claro, si lo sumas al calor en una zona donde no tenemos mucho excesivo regadío, pues claro, aquí en Valladolid pues se nos van a dónde, pues a zonas más cercanas, se van hacia el norte, claro. Jesús, te voy a hacer una pregunta, pero bueno, no sé si podrás responderla, no porque no lo sepas, sino porque no haya estudios, pero bueno, yo te la pregunto.
¿Cuánta codorniz hay? ¿Hay más o menos codorniz que hace 50 años? ¿Crían más o menos? Y si se reparten más o menos. Bueno, más que una pregunta, es una pregunta racimo Exacto. Que se divide en muchísimas. Uh-huh. Bueno, enlazando con lo que decíais antes, la contestación es esa, hay siempre total incertidumbre. ¿Por qué? Porque la codorniz es un animal, es un ave que es migratoria, que siempre se está moviendo. Y siempre se está moviendo, ¿por qué? Porque busca los hábitats óptimos. ¿Y qué es lo que ocurre con la cosecha? Pues que la cosecha destruye su hábitat, y cuando la codorniz se queda sin hábitat, pues para eso tiene su estrategia migradora, para irse y buscar un hábitat óptimo. Y eso es lo que hace todos los días. Hoy está, mañana no está. Pasado el hábitat ha caído una tormenta y un crecimiento vegetal que ofrece nuevos recursos vegetales y animales, la codorniz de nuevo vuelve a estar. Es decir, estamos siempre en la incertidumbre. Con respecto a 1950, que ha sido 70 años atrás, ha habido muchísimos cambios, y cambios de mucha magnitud, pero esa es otra de las características de la codorniz, que tiene grandes fluctuaciones poblacionales. Por ejemplo, llevamos una década en la que la mayoría de la década, cada año tras año, parecía que había menos individuos porque nos llegaban menos contingente. Uh-huh. Pero, sin embargo, en las 2 últimas temporadas eso se ha revertido totalmente y estamos en abundancias muchísimo mayores que las de los 8 años anteriores. Si me haces que retroceda 70 años antes, puedo, pero nos vamos a ir a datos que son pues totalmente distintos y totalmente iguales a los que acabo de contar. Había estas mismas fluctuaciones y la gran pregunta es, ¿la oscilación de esas fluctuaciones es igual de amplia que lo era hace 70 años, que lo era hace 100 años, o no? Pues te devuelvo la pregunta. Bien, eso siempre ocurre. Por eso nuestra curiosidad, porque cada vez que intentamos, y para eso está el proyecto, responder una pregunta, nos encontramos con un buen número de preguntas nuevas que no sabemos resolver y que tenemos que diseñar las herramientas adecuadas para intentarlas resolver. Pero vuelvo a insistir, el atractivo de la codorniz para los cazadores y para su conservación es precisamente el que estamos hablando. Es precisamente que tiene un dinamismo muy grande en sus poblaciones y no podemos aseverar con certeza absoluta pues casi ninguna de las afirmaciones que hacemos. Claro, muy en línea de esto estaba la afirmación que habéis hecho al principio. Habéis dicho, bueno, la temperatura es más cálida y se han adelantado las llegadas de las codornices. Sí, eso realmente es así. Y además, si lo miramos con respecto a 10 años, el adelanto es uno, y si lo miramos con respecto a hace 50 años, el adelanto es otro, y si lo miramos con respecto a hace 70 años, pues a lo mejor el adelanto son casi 15 días. Uh-huh. Pero hay una cosa que llama la atención, que claro, pues todos los datos que se recogen, bueno, pues son en base pues a las codornices que se van abatiendo, ¿no? Cada media veda. Pero hay fluctuaciones, pero lo que sí que fluctúa y hacia abajo es la cantidad de cazadores. O sea, cada vez hay menos cazadores que vayan a cazar, por ejemplo, la codorniz o la media veda, la caza en general. Pero vamos, nos estamos centrando ahora en la codorniz con el proyecto Coturnis. Eso también tendrá que influir. Bueno, yo creo que Miguel te puede decir lo que él observa año tras año. Miguel. Sí. Sí, pues mira, te doy toda la razón, porque, por ejemplo, voy a hablar respecto a nuestra sociedad, que es donde más datos tengo, por supuesto. Pues el índice de la edad, cada vez los cazadores son mayores. Claro, un cazador, mientras más edad tenga, pues
se dedica un poquito más a lo mejor da un paseíto a la codorniz, pero se cansa antes, lógicamente. Prefiere a lo mejor sentarse más bien a esperar una torcá o una tórtola. Este año con la tórtola pues no vamos a lo mejor no se abre, pues bueno, pues una torca. Y lo que decimos que cada vez más la edad, la gente cada vez, los pequeños, vamos, la gente joven cada vez se apunta menos porque está menos incentivado, porque en las poblaciones se van por motivos de trabajo y demás a las capitales y ya les cuesta trabajo de volver, en fin, que cada vez tienen menos incentivo, como no sea gente que venga de familia cazadora y desde pequeño se le haya inculcado y demás, pues vamos, todas las sociedades creo, por lo menos en Extremadura, van menguando. Claro, pero a lo que yo me refiero es que no se puede achacar a que se cace más la codorniz el que haya temporadas que se cace menos o que se vean menos codornices que hace años. No, yo le doy la razón a Jesús. Vamos a basarnos en datos más recientes. Yo he observado estas últimas 2 temporadas bastante más codorniz que otros años. Tampoco habíamos estudiado tan detenidamente, no nos hemos parado a observar lo que estamos observando ahora a través de estos proyectos tan interesantes. Y claro, a la vez menos cazadores, pues la presión es mucho menor, la forma de cazar es mucho más racional. Sí, pero es eso, o sea, realmente en 2 años pueden haberse notado que ha habido un aumento en el número de codornices. Vamos a poner ese ejemplo, pero de hace 10 años ahora tampoco creo que haya cambiado mucho, por ejemplo, la agricultura o el hábitat de una zona para que influya en eso. Yo creo que influyen a lo mejor otras cosas, ¿no? Hombre, también la agricultura, Javier, sí que está cambiando mucho. Y si hablamos de 2 años acá, fíjate que eso parece que fue ayer por la mañana, ha cambiado notablemente. Están cambiando los cultivos. Por ejemplo, aquí en la zona esta nuestra, en la zona de Valladolid, pues se está arraigando muchísimo el viñedo, que es un cultivo que, bueno, la codorniz poco o nada la puede decir. Y por no decirte, los huertos solares que se están denominando, que están en las placas. Están poniendo cantidades, pero hectáreas, y claro que estamos cambiando el hábitat, pero vamos, de una forma muy sustancial. Luego también lo que comentabas, lo que le preguntabas a Jesús hace 70 años, claro, en el 50. En el 50, aparte que no teníamos datos, evidentemente en los años 50 era muy poca gente la que tiraba la codorniz, cazaba la codorniz. ¿Por qué? Porque entonces se cazaba más que nada por necesidad, mucha gente. Y claro, un pájaro tan pequeñito no merecía la pena un cartucho. Ya, pero a lo mejor se cazaban de otra manera. Sí, se cazarían con red de forma más o menos que no fuera muy costosa, claro. Claro. Sí. Pero bueno, que de una u otra forma la población de codorniz ha ido a menos, eso es evidente. ¿Cuáles pensáis que son los principales problemas que tiene la codorniz? Bueno, yo quiero refutar tu afirmación, eso de que la codorniz ha ido a menos, ¿con respecto a qué año? Porque acabamos de demostrar que en la última serie de 10 años eso no es así. En proporción. Y si nos vamos 20 años más atrás, pues tampoco lo podemos ver. Y si nos vamos 30 años más atrás, tampoco lo podemos ver. ¿Y por qué el sentir de los cazadores no es ese, ¿eh? O sea, tú con cualquier persona que hables, no hay la codorniz que había antes, Jesús. Bueno, pero es muy fácil engañar a las audiencias y engañar a las masas con afirmaciones que no se pueden soportar, diciendo datos medios de una especie que tiene fluctuaciones enormes. Claro que hoy en día no encontramos en los periódicos noticias como las que aparecían a principios de siglo de lluvia de codornices sobre la ciudad de Valencia o lluvias de codorniz sobre cualquier otra ciudad española, porque en época de migración, pues bueno, la abundancia de codornices hacía que chocasen contra los edificios, las farolas, y la gente en las ciudades las cogía por las calles. Claro que esos episodios de explosiones demográficas hoy en día no existen, no existen porque todo el Magreb está lleno de kilómetros y kilómetros de redes y porque todas aquellas poblaciones del Magreb de gentes muy pobres encuentran en este ave un recurso
estupendo para poder alimentar a su familia. Y eso, hace 100 años, pues ocurría en otra dimensión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esas poblaciones también han disparado el número de habitantes. Y no solo ocurre allí, también ocurre en todo el Sahel. Y no solo ocurre allí, también ocurre aquí. Es decir, somos muchísimos más. Tenemos muchísimos más edificios con los que chocan las codornices. Tenemos muchísimos más cables. No te quiero contar nada. Si llegamos al centro de Europa, que es el destino final, donde cuando llegan lo único que se encuentran son coches, edificios, aceras, cables, asfalto. Claro. ¿Quién puede vivir ahí? Claro, sí, claro, pero a ver, que muchas veces nos paramos a pensar y decimos, no, es que han subido pocas codornices o han subido muchas o no sé dónde irán las codornices. Las codornices llegan, no solamente llegan a España, sino que suben hasta Francia y el norte de Europa. Claro, y el problema es que el norte de Europa, no el norte, el centro de Europa, que muchas veces es quien nos impone la legislación, es un bloque de cemento donde no hay animal que pueda cruzar. Y esa realidad hay que írsela a contar a los señores de Bruselas. Haciendo un apunte más también, por mi parte, Sí. La tecnología, por ejemplo, en las alpacadoras aquí en la zona nuestra, ahora van con 3 rodillos, antes eran uno solo, todo eso se nota. Lo que sale del cordón de paja coge 3 cordones, lo que coge la alpacadora se lo traga todo. Antiguamente, pues con un solo cordón, pues se podía escapar al lado, al colindante, pero es que hoy día el que menos daño hace yo creo que es el cazador. Claro, por eso os preguntaba que cuál pensáis que son los principales problemas de la codorniz. Yo creo que Jesús los ha notado perfectamente y vamos a buscar unas explicaciones. Y es que es verdad, yo creo que las fluctuaciones más o menos van variando, hay altibajos, pero vamos, quitando y reseñando muy mucho, sobre todo la zona de Sahel, que sí que separan muchas, las zonas del Magreb, como bien ha dicho Jesús, que se cogen de forma indiscriminada, todo tipo de migratorias, incluso hasta aves fringílidas, que se han visto en vídeos. Y rapaces, o sea, claro. Y eso creo que se influye notablemente, claro. Tenéis que pensar que toda esa gente se tiene que alimentar todo el año. Y esa actuación es tanto en la migración de primavera como en la migración otoñal. Efectivamente. Y no solo eso, tenéis que pensar que muchos de ellos están trabajando aquí y adquieren armas, adquieren instrumentos electrónicos, ¿sí?, que antes no tenían acceso y los llevan a esos países. Y también hay que pensar que muchos cazadores italianos, franceses, malteses, españoles se aprovechan de las condiciones de aquellos países para hacer lo que aquí no pueden hacer porque está regulado y controlado. Vamos a hablar un poquito de las mejoras en el hábitat para la codorniz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hombre, creo que por parte de los cazadores estamos aportando todo lo que podemos a través de lo que estamos como inicio el programa, de estudios, a través de comederos, de dejar y hacer siembras, que sí que se hacen ya en muchísimos frutos, siembras para la caza, y bueno, todo eso pues claro que influye para que mantener la especie. Pero claro, son muchísimos factores que tenemos que implicarnos y no todos se implican de igual forma, claro. Empezando por las administraciones, por supuesto. Efectivamente, yo pienso lo mismo, que los cazadores hacemos todo lo que podemos, incluso algunas veces con mucho esfuerzo, porque los ingresos de muchas sociedades locales no les sobra, y haciendo un gran esfuerzo pues se ponen bebederos, se construye hábitat. Y yo creo que tenía que poner un poquito más de la parte, el tema de la agricultura, un poquito concienciarse a través de las administraciones y creo que es más adecuado que los agricultores pongan un poquito más de su parte que el cazador, que yo creo que ya pone bastante. Nunca es bastante, pero bueno, esa es mi opinión. Yo siempre digo que lo que no tenemos que hacer es mantener una lucha con los agricultores, sino llegar a un entendimiento y, bueno, pues... No, todo lo contrario. Lógicamente, pues como decía ahora Jesús, en el Magreb la gente tiene que vivir, tiene que comer. Pues aquí pasa lo mismo, los agricultores tienen que comer, tienen que vivir. Entonces... bueno, pues hacen cosas que a lo mejor en determinados momentos pues habría que intentar llegar a acuerdos con ellos pues para lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, pero las mismas administraciones podían decir, oye, en vez de vamos a empezar a cosechar, por ejemplo, este año se ha empezado a finales de mayo, el 20 y tantos de mayo, por aquí, por esta zona, por ejemplo, pues mira, vamos a dejarlo a partir del 15 de junio, que sí, yo entiendo también que puede caer una tormenta y que también hay en riesgo mucho dinero porque, como tú bien dices, los agricultores viven de su cosecha y demás, ¿no? No es entrar en una lucha, todo lo contrario, sino a un acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esos 15 días pueden salvar miles de vidas. Sí, totalmente. El problema es cómo lo pagamos y hay que pagarlo, ¿eh? Es cómo somos capaces de recoger esos recursos. Y hay que pensar en que pagamos impuestos y esos impuestos luego se distribuyen vía de la PAC, ¿eh? Si nosotros no tenemos voz en hacer que esa distribución de esos impuestos pueda mejorar las condiciones ambientales de los municipios, de las zonas rurales, de los hábitats de la fauna silvestre en estas zonas, pues poco podemos conseguir. La herramienta fundamental es la que ha comentado Claudio. Tenemos que sembrar para la fauna silvestre, siembras para la caza, y esas hay que abonarlas directamente. El problema es la capacidad económica para recoger y capitalizar las sociedades de cazadores, tal como decía Miguel, para que puedan generar este tipo de actuaciones. La que él proponía es fantástica, pero hay que cuantificarla y hay que abonarla económicamente para que sea una realidad, no una idea. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto Coturnis, tanto a Claudio como a Miguel Ángel. Y luego tú, Jesús, pues nos vas aportando algunos datos que te iré preguntando. Pero bueno, vosotros como uno pues como guarda rural y el otro pues como presidente de un club de cazadores, ¿cómo enterasteis del proyecto Coturnis? Y ahora, bueno, pues contanos un poquito cómo empezasteis a trabajar, cómo trabajáis ahora y la metodología y los trabajos que lleváis a cabo. Sí, bueno, pues nosotros nos enteramos, como imagino que el resto del territorio nacional, a través de nuestras federaciones territoriales, las autonómicas, y luego las delegaciones y, por supuesto, a través también de Mutasport. ¿Cómo lo haces? Pues la verdad, hay que decirlo, porque los cazadores en este aspecto sí que ahí flojeamos bastante, en el aspecto de colaboración. Hemos cambiado mucho, también es cierto. Tenemos que cambiar muchísimo más, o sea, no podemos conformarnos como estamos actualmente. Y hay que aplicar, yo siempre lo he dicho, la política de Mahoma. Por desgracia hay que aplicarla muchísimo. Y yo pues me acerco muchísimo a los cazadores, voy a las zonas que frecuentan, igual que hacemos con las especies, y allí les facilito los medios para así hacerles mucho más ameno y un poco más cómodo en la colaboración, rellenando los sobres, aportando las muestras, etcétera. La verdad que si conociéramos todos un poquitín más, ya no el fondo, sino también, fíjate, voy a decirte, a Jesús, solo Jesús, el hombre, la ilusión que transmite, porque Jesús, aparte de ser su trabajo, es que tiene una pasión que es increíble. Solo conociéndole a Jesús al hombre, solo por él había que hacerlo, la verdad, aparte para las especies. Miguel Ángel, Bien. la metodología, ¿cómo trabajáis y cómo os organizáis un poquito? Contanos un poco pues para todas aquellas sociedades o para otros guardas que quieran poner un granito de arena y ayudar en la sociedad en la que están trabajando. Perfecto. Pues mira, nosotros en nuestra sociedad nos enteramos, como bien dice Claudio, a través de la Federación Extremeña de Caza, con el gran amigo y estupendo profesional que es Miguel Gómez Beloqui. Se puso en contacto, voy a hablar de mi caso en concreto, con nuestra sociedad, y me transmitió que iba a empezar el proyecto Coturnis, y a través se lo pasó a su compañero Víctor Arroyo, que era el encargado de esta zona. En pocos días Víctor Arroyo se puso en contacto conmigo. Oye, mira, ¿qué te parece, Miguel Ángel? Queremos hacer este proyecto. Digo, pues por nosotros todos los proyectos que sean para la conservación y para beneficio de la fauna cinegética y no cinegética también, que es importante,
pues contribuimos siempre y lo seguiremos haciendo, por lo menos por mi parte. Entonces, Víctor me dijo, ¿qué te parece si me bajo el día 15, que es la apertura de Mediaveda allí en Extremadura y tal, y me voy contigo? A pesar de la tremenda situación que teníamos con el coronavirus, que también nos ha influido, pues con los medios adecuados, las medidas de protección adecuadas, pues se vino el hombre conmigo a pie de campo, que es lo importante. Mi trabajo consiste en visitar a los cazadores, como bien dice Claudio, que es como hay que inculcarlos y darles todo, transmitirles, enseñarles, por supuesto, porque si no sabes, la ignorancia pues es muy atrevida. Y nos pusimos manos a la obra. Pues íbamos de cazador en cazador, diciéndole el proyecto, en qué consistía, que había que hacer una recogida de muestras, les enseñábamos lo que había que hacer, distinguir el macho de hembra, en fin, lo que pone el sobre, que lo pone perfectamente, que Jesús ahí, como hemos dicho, o sea, esmerado y perfectamente. Y bien, pues recogimos el primer día un montón de muestras, bastante, y yo continué con el proyecto, porque, hombre, lógicamente este hombre no iba a venir todos los días. Yo continué haciéndolo durante toda la media veda, unos días cogían más, otros días cogían menos, porque, claro, las fluctuaciones, como bien dice, oscilaban mucho y unos días pues se mataba codorniz, otros días no se mataba, pero vamos, que los cupos, para llegar al cupo de aquí de Extremadura, que son 10 codornices, es difícil. Es difícil y además tampoco que el que abata 10 codornices se va súper contento a su casa, y no necesita más, porque se trata de echar un rato de caza, de conservar la especie y de disfrutar realmente lo que es la caza. Pero eso únicamente durante la época de la media veda, lógicamente, pero, por ejemplo, luego en Extremadura hay mucha codorniz que se queda en invierno. Sí, supongo que esa codorniz, si se abate alguna, porque se pueden abatir. En mi caso, Javi, yo he continuado durante la veda general. O sea, de hecho, puede afirmarlo Jesús, que le hemos mandado casi 200 muestras de la veda general, o sea, de invierno. Lo que viene a decir que con estas fluctuaciones también hay mucha más codorniz que se queda, que no regresa. No sé si por la presión que tienen también al volver, o porque no sé por qué motivo. Porque están a gusto allí también, tendrán su hábitat que esté bien, si no, no se quedarían, eso está claro. O encuentran el hábitat adecuado en esa época determinada. Lo que sí es cierto y verdad, que en invierno se están abatiendo más ejemplares que otras veces. A través de ahí, pues ya los mismos cazadores, hombre, cuesta trabajo porque hay que hacerlo, hay que involucrarse, los cazadores no piensan todos iguales, poquito a poco, por lo menos en el caso de nuestra sociedad, pues ellos mismos ya le daban los sobres y ellos incluso los rellenaban o te llamaban, oye, mira, Miguel Ángel, que tengo 5, que tengo 4, para cogerle la muestra a cada una. Y eso es lo que hay que inculcar y lo que hay que intentar, de que los cazadores se involucren cada vez más, porque esto es un beneficio para todos, no solamente para una sociedad, sino para toda España. Y desde aquí incentivo igualmente a mis compañeros los guardas, que son los que están a pie de campo, pues que transmitan esta información. Claudio, fuera de temporada, o sea, fuera de lo que es la media veda, supongo que habréis seguido trabajando con el proyecto Coturnis, ¿no? O sea, no es algo que solo sea en la época de media veda, supongo que haréis censos que también serán muy importantes durante el resto del año, porque el proyecto abarca todo el año, no solamente la época de la media veda. No, por supuesto, recopilación de datos desde el 31 de diciembre de cada año, o sea que en la temporada general, como decía Miguel Ángel, aquí menos, pero sí que queda alguna codorniz y luego, pues bueno, lo que os he dicho es ir, tienes que acercarte al cazador. El cazador, la verdad, estamos cambiando muchísimo, lo estamos viendo, además que luego hay datos, yo en alguna reunión o alguna asamblea, pues haces comentarios. Yo cuando estuve anillando, recuerdo, allá a principios del 2000, estuvimos 10 años anillando codornices en Castilla y León, y la verdad que una mía que anillé yo, concretamente en mi pueblo, Navajos, en Valladolid, la capturaron a los 2 meses y un día en Tarazona, en Zaragoza. Pues fíjate qué curiosidades. Si no se hiciera el estudio, si no hubiera existido el estudio del anillamiento, por ejemplo, eso lo desconoceríamos. O sea, fíjate dónde se fue el bicho en 2 meses. Se fue a Zaragoza, se fue a 500 kilómetros de donde la capturé yo, para anillarla. O sea, todo eso es importantísimo. Luego transmitir, que sí que lo hacemos, por lo menos desde la Federación de Caza de Castilla y León, transmitir la información al cazador. Además de ediciones, de los estudios, luego también cuando te dan una codorniz anillada,
que el problema cuando capturan una codorniz anillada, ¿sabes qué ocurre con los cazadores? Que algunos se asustan, sobre todo la gente mayor, Sí. y dicen, joder, ya la preparé. Sí. Madre mía, y encima se ponen a mirar, como ahora estamos vigilados por tierra, mar y aire, se ponen a mirar al cielo, hostia, ya me están viendo. Joder, ya la cae. Pues ya claro. que hace una anillada, madre mía, la que he liado. Y el tío Pero es la se falta lo- de información totalmente, estoy de acuerdo contigo. Sí, Por supuesto. pero Y el hombre, tío se eso lo pasa calla y con se acojona. cazadores de avanzada edad, o sea, con Sí. cazadores jóvenes sabemos perfectamente lo que significa eso. De hecho, bueno, pues puedes encontrar, bueno, el año pasado se han matado torcaces anilladas también y Sí. bueno, pues es muy normal. Y cada vez debería ser más normal porque significa que son palomas que se han anillado o codornices que se han anillado o incluso perdices que se han anillado y se han cazado en otro sitio de donde se han anillado y bueno, pues sirve para estudiar, es evidente. Perfectamente. Ujú. Lo que tenemos que asimilar a los cazadores, y además que esto ya es sí o sí, es que con los estudios para nosotros son fundamentales para seguir con nuestra actividad. Porque a Bruselas va uno de estos, vamos a llamarles cantamañanas, y dicen que hay que cerrar la caza de la paloma bravía porque quedan muy poquitas, y le escuchan y lo ponen en marcha todos los mecanismos. Y nosotros tenemos que rebatirles de forma científica. ¿Cómo? Con estos sistemas, con el proyecto Coturno y con todos los proyectos que estamos sacando desde la Federación de Caza de España, la Federación, las autonómicas. Tenemos que colaborar todos para aportar datos científicos y rebatir a esta gente. En Castilla y León tenemos, a través de nuestra federación, un estudio que se llama CatData, Jesús le conoce, llevamos un montón de años y funciona muy bien, que es de recopilación de datos, de capturas. Llevamos ya un montón de años haciéndolo y está funcionando. Sí, aquí en Extremadura igualmente. Aquí a través del Census Data hacemos censo no solamente de la codorniz, sino de todas las especies, de todas las especies y realmente es lo importante, aportar datos. Para eso la Federación Extremeña también quiero yo aportar y decir que está muy involucrada, súper involucrada, te facilita todo, cualquier duda llamas y rápidamente te informa, que es lo importante, estar informado para poder transmitir lo que es la realidad, simplemente, ¿no? Eso es así. Jesús, ¿qué datos tenemos del año pasado? Muy bien, es importante que la gente pueda entender que somos un equipo, ¿no? Que trabaja unido en distintos niveles y que forma una red que cubre todo el territorio nacional con objeto de hacer el seguimiento de las especies cinegéticas. Y por eso sabemos lo que tú estás preguntando ahora, que el año pasado la codorniz tuvo unas poblaciones excelentes y que podemos decir que su estado de conservación era favorable, pero tal como hemos contado, ¿cuál va a ser el resultado de este año? Pues el resultado de este año lo podremos saber gracias a ese gran equipo, a esa gran red que se distribuye por todo el país, que a través de las sociedades de cazadores es capaz de llegar a los últimos y más escondidos pueblos de la España rural. Precisamente es en ellos donde más vida silvestre queda y los que aportan los datos más interesantes al proyecto. Efectivamente. ¿Cuáles son los datos que podemos sacar del año pasado? ¿Cuál es la población? ¿Cómo está la población de codorniz? ¿Más machos, más hembras, pollos? ¿Cómo fue? Bueno, podemos decir que en las poblaciones de codorniz, que esto te gusta a ti bastante, tienen la misma estructura que tenían hace 70 años, ¿sí? Es decir, que más de un 75% de los individuos son jóvenes. Y eso quiere decir que hay un éxito reproductor muy notable, como antes ha contado Miguel. Y eso también nos lleva a pensar que después de todo lo que han estado relatando Claudio y Miguel sobre la realidad del campo, sobre el atropello que la maquinaria moderna, que la agricultura intensiva ocasiona sobre las especies silvestres, la gran mortalidad de nidos, de huevos, de pollitos, la codorniz tiene tal potencial reproductor que es capaz de sobreponerse a ello. Claro, eso explica por qué ahora no tenemos esas explosiones demográficas por las que antes tú preguntabas, porque como muy bien han explicado Miguel y Claudio, el campo
cambia todos los días y cambia todos los días a una velocidad increíble y se nos lleva esas maravillas de la naturaleza que pudieron ver nuestros antepasados. Y también influye en que yo creo que la codorniz ha cambiado su carencia, se ha sabido adaptar, porque bueno, pues ella se ha dado cuenta que en determinadas zonas no puede criar como criaba antes y a lo mejor, bueno, pues se ha buscado otras zonas en las que puede criar con más tranquilidad. Y a lo mejor en esas zonas nosotros no estamos acostumbrados a ir a cazarlas y quizás en esas zonas haya más codorniz de la que había antes. ¿Puede ser? Bueno, es como dices, pero aún es bastante más complicado, porque la dinámica de la codorniz es muy compleja y precisamente necesita esa complejidad para poderse sobreponer a todos esos golpes que la vida moderna del hombre le infringe. Y no tiene nada que ver lo que ahora pueda haber durante la reproducción con lo que se encuentra en el periodo hábil de caza, que coincide con el inicio de la migración de retorno hacia África. Quiero decir que si aplicamos lo que antes hemos aprendido, que la codorniz solo está donde el hábitat es óptimo, eso va a marcar tanto las estancias de reproducción como los pasos migratorios. Por tanto, si no nos ocupamos de tener hábitat en condiciones, no vamos a tener codornices. Y además aún lo podemos hacer más complejo. Aun teniendo hábitat en condiciones, si no somos capaces de cooperar en todos los niveles, a nivel de cazadores de la propia sociedad, a nivel de cazadores de distintas sociedades, a nivel de cazadores de distintas comunidades autónomas, de distintos países, de distintos continentes, pues es muy fácil que esta joya de la naturaleza la podamos hacer desaparecer. Jesús, ¿también se han marcado codornices con dispositivos GPS? También, lo que pasa que la tecnología actualmente hace que esos dispositivos que tú mencionas sean de un tamaño demasiado excesivo. Por ejemplo, las antenas son muy largas y cuando las codornices vuelan les chocan con las alas, con lo cual caen. Es decir, que hemos hecho una gran inversión y los resultados sean muy pequeñitos o nulos. Y eso ocurre con la investigación. Tienes que invertir una gran cantidad de dinero y es muy posible que toda esa cantidad de dinero invertido la pierdas. Posiblemente el año que viene la empresa con la que estamos trabajando, que configura estos dispositivos, logre reducir a la mitad el dispositivo y intentaremos hacer una prueba de nuevo a ver si logramos que funcionen con la codorniz. Fenomenal. Para poder colaborar con el proyecto, ¿cómo trabajáis, Claudio y Miguel Ángel? ¿Cómo os cogéis los sobres? O para cualquier sociedad que quiera a lo mejor empezar a colaborar con el proyecto Coturnix. Sí, bueno, desde la Federación de Caza Castilla y León lo que hacemos es distribuir sobres a nuestras sociedades, a nuestros clubes deportivos, y luego, además de eso, tenemos, por supuesto, remanente en la propia autonómica, en las delegaciones provinciales, y luego, eso sí, lo que dije al principio, hay que facilitarlo lo máximo posible a los cazadores para que les sea muy, muy cómodo rellenarlo, que no sea muy farragoso. El sobre se rellena muy bien, no me refiero a eso, sino a la facilidad de tener el sobre y de poder pesarla. A mí se me dan los casos, como decía Miguel Ángel es diferente porque, claro, es su oficio, está en el campo continuamente. Pero a mí se me dan muchísimos casos de que me lleven muestras, me llevan el cadáver entero, la codorniz entera a casa, y nada, y luego haces lo que quieras con ella. No, hombre, joder, que yo la voy a cogerle la puntita del ala, la voy a pesar, la voy a medir y te la voy a dar. O sea que no quiero más, yo no quiero el bicho para nada. O sea, en la dinámica tenemos que facilitarlo muchísimo. Ya digo, hemos cambiado muchísimo los cazadores, tenemos que cambiar muchísimo más todavía. Tenemos que colaborar en todo tipo de proyectos que se hagan sobre la fauna cinegética, porque es que si no vamos de culo y cuesta abajo, como se dice aquí en mi pueblo. O sea que, y lo que ha dicho Jesús, a los señores de Bruselas les tenemos que convencer con estudios científicos.
Sí, bueno, pues de hecho, no con dichos. es la base y el bueno, pues uno de de los objetivos del proyecto, ¿no? Tener datos para poder rebatir las prohibiciones que nos quieren imponer. Un apunte Sí. más que convencer, demostrar la realidad, lo que realmente hay en el campo, pero con documentos y con realidades, no inventándose nada ni nada, simplemente la realidad que hay en el campo, ponérsela en conocimiento a quien corresponda y ya está, simplemente. Pero claro, para eso tenemos que tener muchísima unión y complicarnos todos, los cazadores, los trabajadores, los guardas, federaciones, presidentes, vamos, que es mucha gente, que no solamente depende de 4 personas. Yo implicaría mucho a los presidentes, porque son, sabes, que es el último eslabón de esa cadena, y el que está en contacto directo con los socios y con los cazadores es el presidente. ¿Cómo? A través, yo por ejemplo, cuando van a liquidar las cuotas y a recoger la tarjeta de la temporada, claro, ahí tienes una oportunidad extraordinaria para darles unos cuantos sobres. Yo doy 10 sobres a cada individuo y bueno, y ahí los tienen. Y en las propias asambleas que se realizan anuales, sí, esperemos que podamos hacerlas. También es que ha influido también, ha coincidido el proyecto en pleno confinamiento. El tema del COVID, en pleno confinamiento y, hombre, se está haciendo un esfuerzo también considerable, porque la gente también se muestra muy reacia a que te acerque. Hombre, yo te lo digo por mi experiencia, tienes que mantener una distancia, también toda la gente no le gusta que te acerques, no te acerques, siempre con las medidas de seguridad escrupulosamente, porque tampoco, si no podrías realizarlo, no te puedes tampoco tú exponerte a contagiarte, que no tiene por qué, porque, hombre, que se guarda la distancia en el campo perfectamente, se puede mantener el contacto. Pero como tú bien dices, es mi trabajo y ya bastante esfuerzo está haciendo como presidente, Claudio, en este caso, y todos los presidentes que se involucran de manifestárselo, de transmitírselo a sus socios, que en las asambleas, en la entrega de permisos y todas esas, pues son oportunidades estupendas para entregarle y darle acceso a esos sobres, darle una breve explicación que es facilísimo de rellenarlo y que colabore todo el mundo. Tiene que concienciarse todo el mundo. Los sobres también se pueden descargar en la página web de Artemisa, ¿no? Y en las páginas web de todas las federaciones. De todas, sí. Tenemos no solo el sobre ficha como herramienta fundamental, donde se aporta la muestra biológica y se pueden dar datos muy importantes sobre la jornada de caza. Los que no deseen rellenar tanto con que anoten la fecha y el coto de caza sería suficiente, pero en todas las páginas web de todas las federaciones tenemos información sobre el proyecto. Hay una pestaña Coturnis y ahí hay unos desplegables donde se pueden responder y aportar información hasta 8 tipos distintos. Tanto sobre la cosecha, sobre observaciones de codorniz, sobre observaciones de nidos, sobre recogida de animales anillados, sobre censos con perros, sobre censos con canto. Tenemos 8 líneas distintas de aportar información, y esa información no solo se puede aportar a ese nivel, que podríamos decir que es el nivel amateur, sino que también se puede contribuir de forma semiprofesionalizada, con una aportación más completa, y se puede dirigir a nosotros para entrar dentro de esa red, y también se puede hacer de forma totalmente profesionalizada, que sería el máximo nivel, donde las exigencias que tenemos son altas, porque son quincenales, hay que trabajar ya con hojas Excel, pero bueno, hay dinamizadores en todo el país haciendo este trabajo y transmitiendo esto a todos los cazadores. ¿Cuáles son las mejoras en el hábitat que recomiendas tú, o que, bueno, con los estudios que se llevan a cabo, crees que qué es lo que tenemos que mejorar? Muy bien. Dentro del proyecto tenemos 2 zonas que están experimentando con este tipo de mejoras, que son las que ha comentado antes Claudio, que es la siembra para la fauna. En este caso lo que estamos haciendo es las siembras agrícolas como se hacían tradicionalmente, es decir, que el cultivo va a mantener, va a hacer lo que antes comentaba Miguel, retrasar el máximo posible la cosecha, pero va a mantener
el rastrojo en algunos casos 1 año y en otros casos, si lo conseguimos, hasta 2 años. Es decir, lo que se llamaba antes la siembra año y vez, o la siembra en 2 hojas, o incluso la siembra en 3 hojas que mantenía el rastrojo en 2 años. ¿Por qué? Porque esos rastrojos en la primavera siguiente son un hábitat idóneo para la cría de la codorniz, y para que todos los pollitos de la codorniz puedan salir a flote, salvo aquellos que lógicamente consumen los predadores. Uh-huh. Bueno, pues nada, a ver qué resultados ofrecen esas mejoras del hábitat, esas mejoras en la agricultura, a la antigua, como tú has dicho, y ya nos lo iré contando. ¿Y qué más mejoras? Bueno, tenemos mejoras sobre todo en el nivel de formación, porque todo esto que han estado contando tanto Miguel como Claudio, en realidad lo que está haciendo es generar cultura cinegética y está generando formación en los cazadores, formación en el desarrollo sostenible, porque cada captura se transforma en un dato científico y además cada captura en realidad está aportando una base de proteína animal de mucha calidad a la alimentación de estas familias de los cazadores. Y todo esto se traduce en educación ciudadana, porque en realidad es un proyecto de ciencia ciudadana, pero que no solo abarca a los cazadores, sino que llega también a los no cazadores, que ven cómo el cazador pierde ese miedo a hablar, ese miedo a que lo miren como si fuera un delincuente, porque la caza no es ninguna actividad ilegal, es una actividad legal y muy controlada. Por supuesto. Y cuando se practica de forma sostenible, de forma adaptativa al tamaño de las poblaciones, que es lo que estamos haciendo, es un relato fantástico que no hay por qué tener miedo a contarlo en las sobremesas a la familia, ni miedo a contarlo a los amigos en el bar. Claro que no. Pues apuntar un poco más todo lo que hemos dicho y bueno, y es repuntar y fíjate las curiosidades. Yo recuerdo allá en los 90 que fui presidente de mi pueblo, en Alaejos, durante 10 años. Yo recuerdo, bueno, con Jesús y nuestra Federación de Caza de Castilla y León, cuando empezamos a observar y a fijarnos los cazadores, por ejemplo, en la edad de las especies que capturábamos, que sabes que ahí hay una recomendación de un 65% más o menos de jóvenes que deben de ser los primeros días para que la población sea sana y estable. Y bueno, y eso en los 90, fíjate, que nos sonaba chino, como nos suenan muchas cosas a los cazadores, y bueno, y fíjate que nos lo metieron Jesús, nuestra federación, y ahora todos los cazadores ya lo miramos hasta por curiosidad. Joder, pues mira, pues yo 3, y pues de las 3, dos nuevas, pues va muy bien la cosa, joder. Y hay cotos incluso que ya hacen referencia de esto, y cuando ven que hay capturas que sobrepasan a los adultos a las nuevas, se cesa la actividad. Claro. De la temporada, o sea que todo esto, los estudios son importantísimos, son imprescindibles, y es que los cazadores lo estamos viendo en el día a día, enemigos tenemos hasta debajo de las piedras, y tenemos que rebatirles. ¿Cómo? Con estudios. ¿Cómo? Colaborando, y no hay otra, y sí, si sí. no piensa así, lo siento mucho, pero que deje la actividad y se dedique a otra cosa. Sí, no, el no participar en este tipo de estudios yo creo que vamos, es directamente, o el no participar o el no querer participar es directamente darles la razón a los grupos el que animales. calla otorga, se ha dicho siempre, Javier. A todos los anticaza, pues es darles motivos de decir, pues mira, por algo será, por el que no quiere dar datos. La caza, todos sabemos que antiguamente, bueno, pues había mucho secretismo porque tenías miedo de qué tal, pero hombre, yo creo hoy en día yo creo que esa mentalidad está cambiando, como bien habéis comentado, y el cazador ya, y que también lo ha dicho Jesús, cada vez está más formado. Y es verdad, cada vez somos más cazadores formados que simples cazadores, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo? A través de estos los estudios. Claro. Todo es a través de los estudios que nos van formando, y encima como son muchos aspectos que son curiosos para muchísimos cazadores, pues hasta la curiosidad, fíjate, ya te anima a ello. Por mi parte, le doy toda la razón, que hay que tener por lo menos un nivel mínimo sobre el campo y entonces aplicárselo a los cazadores. Lo que estáis comentando de la edad bien de codornices, de perdices, que haya más jóvenes
que adultos, pues todas esas cosas antes ni se miraban. Ahora, al inculcar este tipo de cultura, pues cada vez pues la gente, bien por curiosidad o bien por decir, oye, mira, pues efectivamente, también aquí en nuestra sociedad miramos también que si hay más machos, si hay más hembras, en fin, son cosas curiosas pero que aportan muchos datos, los cuales transmitimos a través de partes de resultados y demás a las juntas de cada comunidad, la Junta de Extremadura en nuestro caso. Y es importante este nivel de cultura mínimo que a la vez es súper interesante y da muchos datos o arroja muchos datos que antes desconocíamos o no le hacíamos caso simplemente. Es muy importante progresar en la cultura cinegética porque sin ello es imposible que sepamos conservar la naturaleza y esta actividad que tanto gusta en el mundo rural, que es la caza. Yo quería decir lo único, bueno, que todo esto, los estudios están muy bien, pero sabes que todos los estudios pues precisan lógicamente, de una financiación. Sí, claro. En este caso estamos hablando, ya ves, de nuestra mutua, Mutuasport, que está colaborando 100% en este proyecto y en otros tantos de la caza, como tiene que ser, y la verdad que es de agradecer que, bueno, que los beneficios de esta nuestra mutua, de los cazadores, oye, se reviertan sobre nosotros mismos. Eso es lo lógico, lo normal, y la verdad que hay que agradecerlo, efectivamente. Hay que agradecerlo. Efectivamente. Claro. Bueno, pues Claudio, Miguel y Jesús, gracias. Gracias de por la charla y gracias por el ejemplo para todos. Esperemos que cada vez se vayan uniendo más cazadores anónimos, más sociedades, a colaborar y a trabajar con los estudios y aportando datos. Y pues lo dicho, que gracias por vuestra colaboración y como ha comentado Claudio ahora, pues gracias a Mutuasport, porque si no, pues proyectos como este de Ecoturnix y como otros hay como el de Rufa, el de Pirte y otros muchos que están en marcha, pues no serían posibles. Así que nada, pues muchísimas gracias a los tres y nada, que paséis buen verano y que, bueno, pues iremos hablando y bueno, pues se irán arrojando más datos nuevos este año y bueno, pues poco a poco pues iremos haciendo un archivado de datos que nos van a venir muy bien para el futuro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo para los tres. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Adiós. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Ama y ama y ensancha el alma. El morral del cazador. Bueno, morraleros y morraleras, hasta aquí llega el morral de hoy, hasta aquí da de sí el morral de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado esta tertulia que acabamos de terminar. Sí que es verdad que, bueno, pues son tertulias que se alargan, pero son tertulias más que interesantes por todos los datos que se aportan, datos, soluciones, formación, investigación, estudios. Bueno, creo que es importantísimo la difusión de este tipo de estudios. Y bueno, pues ya no solamente entre el sector cinegético, también fuera del sector cinegético, para que se conozcan todas las labores que hacemos, no solamente lo que es la actividad cinegética. Gran, como hemos estado hablando, proyecto este de Ecoturnix para obtención de datos, gran trabajo de las sociedades que se tienen que involucrar, de los presidentes que tienen que animar a sus cazadores a esas recogidas de muestras. Y bueno, pues si queremos seguir practicando la caza menor, si seguimos querer practicando en este caso la caza de la codorniz, no nos queda más remedio que ser inteligentes y aportar los datos necesarios de capturas, de censos, para saber, en caso de que nos intenten prohibir, en el caso en el que pidan moratorias de la caza de la codorniz, que estaros seguros que no lo van a hacer, bueno, pues en ese caso el tener datos nos va a facilitar, nos va a ayudar a poder rebatir y a poder demostrar que hay animales que se pueden cazar, porque esos datos nos van a ayudar a poder rebatir esas decisiones y esas moratorias en contra de, por ejemplo, en este caso, la caza de la codorniz. No solamente está en nuestra mano, lo hemos hablado en la tertulia, también depende de agricultores, de ganaderos, y yo creo que debemos estar más unidos que nunca. Esta semana pudisteis ver unas imágenes de unos ganaderos en Cantabria que, bueno, pues les iban a cortar el único acceso que tenían directo para llegar hasta sus instalaciones ganaderas. Y bueno, pues el mundo rural se está poniendo en pie. Yo creo que
estamos despertando. Entonces, por eso digo que hay que estar unidos y, bueno, pues más en este tipo de aspectos. Los agricultores no pueden estar sin nosotros, y nosotros sin los agricultores, y igual con los ganaderos. Somos un equipo y hay que remar en la misma dirección. Y lo mismo digo para todo dentro del sector cinegético. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado la charla con Claudio, con Miguel Ángel y con Jesús, que espero que este verano muchas más sociedades y muchos más cazadores anónimos se sumen a ese proyecto Coturnis, a ese envío de datos, y al año que viene, bueno, pues cuando empiecen a obtener los datos de esta próxima media veda, pues ya nos pondremos otra vez en contacto con ellos para que nos sigan contando qué datos relevantes han sacado de todas las muestras y de todos los censos que han hecho. Y sin más, bueno, pues me despido hasta la semana que viene. Nos escuchamos dentro de 7 días. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con el COVID, que ya estamos viendo que están subiendo otra vez los contagios. Vamos a tener mucho cuidado, aunque es verdad, siempre lo decimos, nosotros la mayor parte del tiempo lo pasamos al aire libre, pero eso no quita que para que un día vayamos a un sitio o que estemos en un lugar y haya un infectado y tengamos la mala suerte de contagiarnos. Así que por favor vamos a tener muchísimo cuidado con los movimientos con el coche, con las armas y con el COVID. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!